Hola compañeros, ¿cómo están? En este video les vamos a presentar los puntos centrales del plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. En este documento también se menciona que para la construcción de este plan implicó repensar y redefinir 9 elementos centrales, los cuales vamos a mencionar a continuación. El primero hace referencia a que la educación reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de la educación y prioridad del sistema educativo nacional. Aquí se menciona principalmente que son sujetos de derecho dentro y fuera del espacio escolar, porque principalmente se cumplen o se logran establecer ciertas necesidades con características propias y con la capacidad de reinterpretar, incidir y transformar el mundo que les rodea, como lo haría cualquier adulto. En su condición de sujetos de la educación, también las y los estudiantes son capaces de conocerse a ellas y a ellos mismos, ejercer su derecho al conocimiento, al saber y a todas las expresiones científicas, tecnológicas, culturales y, al mismo tiempo, aprender a cuidarse para ejercer plenamente su derecho a la vida. También se dice que son derechos fundamentales de su propio proceso educativo, ya que esto constituye principalmente crear, aportar y elaborar proyectos para ellas y ellos, donde participen sus compañeras, compañeros, maestras, maestros, familias y la comunidad en la que habitan. Es así que las y los estudiantes también son sujetos individuales y colectivos. ¿Por qué? Porque forman parte de su escuela, principalmente de los grupos de compañeras y compañeros, de su familia y otros grupos que conforman el medio en el que viven y les asignan un valor y sentido propios a esos espacios de pertenencia. Por esta razón, estos adolescentes principalmente son vistos como sujetos, sujetos desde diferentes perspectivas en las cuales hace referencia este primer punto. El punto número 2, que se refiere a que la educación debe estar dirigida a una ciudadanía democrática. ¿A qué se refiere esto? Pues principalmente que la nueva escuela mexicana entiende a la educación para la democracia como una formación de capacidades. ¿Y en qué aspecto nos hace mención este tipo de situaciones? Pues principalmente hace referencia a que ejerzan una práctica social compuesta por el respeto a la legalidad, la autodeterminación para hacer visible su influencia en las decisiones en distintas esferas de la vida y el ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales, así como su participación activa en la construcción del espacio público. También se dice que la escuela mexicana ve a la educación para la democracia como una forma de vida en sociedad, principalmente porque las y los adolescentes se enseñan a vivir en una sociedad en la que se privilegie principalmente una vida libre de violencia, exclusión, racismo, hambre, machismo, discriminación de cualquier tipo, además de que gozan de un medio ambiente sano. ¿Ok? En el siguiente punto, que es el punto número 3, se nos menciona que hay un reconocimiento al papel de las familias en la educación de las niñas, niños y adolescentes, en donde la nueva escuela mexicana reconoce principalmente que en la escuela conviven niñas, niños, adolescentes y adultos que provienen de distintos tipos de familias. En ellos, la participación es fundamental para el desarrollo y aprendizaje de las y los estudiantes, ya que en este ámbito hay un refuerzo de los conocimientos y hábitos de salud que se aprenden en la escuela. El apoyo desde casa favorece el desarrollo de procesos como la expresión oral y escrita, el desarrollo psicomotor, afectivo y cognitivo, el pensamiento lógico matemático, la imaginación mediante el juego, el arte y la educación física, así como la participación en la rehabilitación e inclusión de las y los estudiantes en alguna discapacidad o que tengan o presenten alguna discapacidad. A esto hace referencia el punto número 3. Ahora, el punto número 4 nos dice que la comunidad debe estar vista desde el punto de vista como un núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en donde la escuela y la comunidad local se entienden principalmente como ámbitos de interdependencia y de influencia recíproca. En ellos, principalmente, hay una medida educativa en la que los miembros de la comunidad presentes
en la escuela, también lo están en la comunidad local, y eso hace que toda la educación emerja y siga fluyendo de forma atractiva para todos los involucrados. Asimismo, también la comunidad se ve como un núcleo de vinculación de los procesos educativos. ¿Y por qué esto? Principalmente se menciona que implica una función desde donde se problematizan el hecho educativo. Principalmente significa establecer una relación dinámica de interdependencia e influencia recíproca entre la escuela y su entorno inmediato, que al mismo tiempo funcione como núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El proceso docente sobre el currículo, la planeación, la evaluación y la gestión de los procesos académicos y administrativos. Por ello, se le trata de dar más importancia a todo este aspecto de involucrar a la comunidad en estos aprendizajes que los estudiantes van a ir obteniendo con toda esta vinculación. El punto número 5 nos menciona que las maestras y los maestros van a ser vistos como profesionales de la docencia. ¿Y esto a qué hace referencia? Principalmente se menciona que el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria reconoce la autonomía profesional del magisterio como el ejercicio crítico que practican maestras y maestros durante los procesos educativos, en donde principalmente el diálogo es fundamental y constante con las y los estudiantes para decidir los alcances y limitaciones de sus acciones pedagógicas dentro y fuera de la escuela. Su autonomía también les permite una lectura permanente de la realidad para redefinir su enseñanza, planeación y evaluación, de acuerdo con las circunstancias que marca cada proceso en relación con el sujeto y sus saberes. También se ve a la autonomía profesional del magisterio como una forma de representación de la libertad que tienen las maestras y los maestros, principalmente para intercambiar ideas, ejercer y reinventar la docencia, intercambiar experiencias, problematizando la realidad a través de los conocimientos y saberes que se enseñan a lo largo del ciclo escolar, como condición para desarrollar sus aprendizajes. Asimismo, la autonomía profesional del magisterio también se ve como un aspecto para contextualizar los contenidos de los programas de estudio, en donde, de acuerdo con la realidad social, territorial, cultural y educativa de las y los estudiantes, los maestros y docentes podrán ejercer esta autonomía para influir en todos los aprendizajes que ellos pueden obtener, así como los criterios de evaluación de los aprendizajes, la didáctica de su disciplina, el trabajo colegiado interdisciplinario y su formación docente, y la constante actualización, que eso es importante para cada uno de nosotros. En el punto número 6 se nos hace referencia a que el aprendizaje debe ser una experiencia formativa. ¿Y qué podemos mencionar acá? De acuerdo a lo que nos menciona el documento, pues nos dice que las y los estudiantes no se adaptan al mundo ni a sus representaciones, tampoco a los fenómenos que los rodean. Principalmente se enfocan en un aspecto de interiorización, ya que hace referencia a esto. Desde este aspecto, principalmente los hacen suyos esos conocimientos, al darles otro significado, al participar en diversas actividades sociales. El aprendizaje verdaderamente significativo también se realiza cuando las y los estudiantes perciben la información de su mundo inmediato. Esto en función de un proyecto personal y la interacción del contenido abstracto, simbólico, material y afectivo. Asimismo, también se dice que las y los estudiantes tendrán un desarrollo y aprendizaje. ¿Y esto a qué hace referencia? Pues principalmente que a partir de esa participación en las prácticas sociales en diferentes comunidades, el aprendizaje debe proponer ideas generativas en lugar de conocimientos enciclopédicos sobre los hechos desde la intención formativa de ir de lo abstracto a lo concreto. Lo abstracto puede estar relacionado con una experiencia que permita el encuentro con aquello que se busca enseñar y aprender, no necesariamente un contenido específico de la materia, sino un problema, fenómeno o preguntas fundamentales. Y aquí juega un papel importante la didáctica, en donde esta nos va a permitir organizar la interacción entre el estudio de un conjunto de objetos, problemas, teorías, a partir de documentos, relatos, textos, temas, testimonios, entre otros, y una tarea a realizar en una situación de vida real. Las situaciones de enseñanza y aprendizaje
que detone el profesor o la profesora serán efectivas cuando la interacción entre contenido y proyecto personal tenga sentido para las y los estudiantes. En el siguiente punto, que es el punto número 7, nos comienzan a mencionar los campos formativos, en donde hay un aspecto principal que nos dice que un currículo con campos formativos implica el desplazamiento de una educación basada en asignaturas. ¿A qué nos hace referencia esto? Pues principalmente nos mencionan en este aspecto que propicia este tipo de situaciones una fragmentación de la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos hacia un modelo que contempla la interacción del conocimiento de diversas disciplinas. También se nos menciona la integración de los conocimientos. ¿Y a qué nos referimos? Principalmente aquí se menciona que esta integración de conocimientos se da a través de los campos formativos para entenderse como el proceso durante el cual la y el estudiante aprende, resignifica, rearticula y expresa los saberes del periodo en cuestión, en este caso la fase y el grado correspondiente, y no la manifestación concreta al final del proceso. Como lo mencionan, en otras palabras, integrar saberes es un proceso, no solo su manifestación en un producto final. También, en este aspecto, nos hace mención que el punto fundamental de la conexión entre contenidos y ejes articuladores en un campo formativo se realiza a partir de la didáctica, que sitúa los puntos que articulan el conocimiento y el saber con situaciones de enseñanza, en los que el profesor y la profesora ponen en juego sus saberes docentes, y situaciones de aprendizaje aplicadas a la realidad cotidiana de las y los estudiantes. Por lo tanto, esta información nos hace referencia a los 4 campos formativos que vamos a mencionar a continuación. El primero es el campo formativo lenguajes, el cual, en el caso de secundaria, abarca las disciplinas que corresponden a español, inglés y artes. El saber número 2, en este aspecto, el campo formativo número 2 hace referencia a los saberes y pensamiento científico, los cuales en secundaria abarcan las asignaturas de matemáticas, biología, física y química. Asimismo, el campo formativo número 3 nos habla de la ética, naturaleza y sociedades, en las cuales las asignaturas correspondientes son geografía, historia y formación cívica y ética. Y por último, el campo formativo número 4, de lo humano y lo comunitario, en los cuales integran a las asignaturas de tecnología, educación física y educación socioemocional o tutoría en cuestión de secundaria. El siguiente punto, que es el número 8, son los ejes articuladores del currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria, en donde el plan y los programas de estudio incorporan 7 ejes articuladores, los cuales principalmente van enfocados al fortalecimiento de toda la formación académica del estudiante y contribuyen a conectar los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo a vincular las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana. Esta noble conexión favorece la integración del proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, propiciando un conjunto de saberes que le dan significado a los contenidos aprendidos. También estos ejes se encuentran entre la didáctica del profesor y la profesora, con el saber de la vida cotidiana de las y los estudiantes, lo que requiere que se pongan en juego diferentes situaciones de enseñanza que relacionen sus intereses con el contenido o eje articulador, para que pueda otorgarle un significado personal verdaderamente significativo. También estos ejes articuladores refieren a temáticas de relevancia social que pueden abordarse en más de un campo formativo y con los contenidos específicos de cada fase, grado, nivel y modalidad educativa. Estos ejes son los siguientes. Número 1, la inclusión desde una perspectiva decolonial. Número 2, pensamiento crítico. Número 3, interculturalidad crítica. Número 4, igualdad de género. Número 5, vida saludable. Número 6, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Y número 7, artes y experiencias estéticas. Y para ir finalizando, el punto número 9
nos hace referencia a las fases y grados de aprendizaje de la educación primaria, preescolar y secundaria. Estas fases son las siguientes. Son 6 fases, las cuales se dividen en la educación inicial, educación preescolar, educación primaria y educación secundaria. En la educación inicial empezamos con la fase 1, que va de los 0 a los 2 años, 11 meses. La fase número 2, que abarca todo el preescolar en los primeros 3 grados, primero, segundo y tercer grado de preescolar. Fase número 3 abarca los 2 primeros grados de primaria. Fase número 4, los 2 grados siguientes, que en este caso son tercero y cuarto, es para la fase número 4. Para la fase número 5 abarca los grados quinto y sexto de primaria, y la fase número 6 abarca primero y segundo y tercer grado de secundaria. En este aspecto, estas fases que se distribuyen en estos niveles de aprendizaje, principalmente en todas las áreas de la educación básica, hacen referencia a diferentes aspectos, los cuales estas fases ponen atención en la continuidad del proceso educativo a lo largo de los 4 niveles de la educación básica. Inicial, que como ya lo mencionamos, va de los 0 a los 2 años, 11 meses, preescolar, primaria y secundaria, en concordancia con el desarrollo de aprendizaje de las y los estudiantes en su complejidad y especificidad. El establecimiento de estas fases de aprendizaje también abre diferentes perspectivas, las cuales vamos a mencionar a continuación, que son también las que se manejan en el documento. La primera perspectiva hace referencia a centrar la educación, principalmente en los procesos formativos y en concordancia con el desarrollo de aprendizaje de las y los estudiantes. La segunda perspectiva nos dice o hace referencia al ofrecimiento de las y los estudiantes de mayores posibilidades, principalmente en donde estas posibilidades les permitan consolidar, aplicar, integrar, modificar, profundizar, construir o acceder a nuevos saberes. Otra perspectiva de la cual se menciona es principalmente priorizar la planeación, seguimiento y evaluación del trabajo entre docentes. Esto a lo largo del tiempo, con la finalidad de realizar cambios o ajustes conforme avance el estudiantado. Consecuencia de ello será favorecer el desarrollo de capacidades y apropiación de saberes que permitan a las y los estudiantes continuar con su trayectoria escolar. Asimismo, promover una perspectiva amplia e integral. Esto a través de planteamientos que den sentido y ayuden a comprender, explicar y aplicar los saberes, procedimientos y valores de diversos campos. Y también los contenidos dejan de responder a una especialización progresiva por asignaturas. ¿Y esto por qué? Principalmente porque se articulan junto a situaciones que son relevantes para el sujeto y la comunidad a partir de puntos de conexión comunes entre las disciplinas que integran cada campo. Y por último, esta perspectiva nos menciona que los contenidos deben contemplarse como un todo y así debe ser su lectura. ¿Esto por qué? Principalmente porque de este modo se permite identificar el orden y jerarquía que mejor corresponda a las necesidades e interés de cada escuela y comunidad.